Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en un webinario más del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Mi nombre es Deneb Ortigosa y a nombre del laboratorio les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos la presencia del maestro en ciencias César Vázquez González, quien nos va a presentar el webinario titulado Resiliencia y vulnerabilidad de los sistemas costeros ante las inundaciones. Les recordamos la dinámica. César nos va a dar una charla de 40 a 45 minutos, pero ustedes en cualquier momento que lo consideren adecuado pueden dejar sus preguntas y sus comentarios en el chat de Facebook para que cuando César termine de darnos su presentación podamos pasar a sus preguntas y que él nos dé una respuesta o algún comentario. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras diferentes redes sociales como Facebook, también tenemos YouTube, nuestra página web que recientemente fue remodelada y reorganizada. Los invitamos a visitarla en www.lanresc.mx, como lo pueden ver en la barrita de aquí abajo con todas nuestras redes sociales. Y finalmente, si tienen un perfil un poquito más elaborado, no solo la red social de Facebook, pues también los invitamos a seguir nuestros anuncios y comentarios a través de nuestro LinkedIn. Pues listo. Sin más, por el momento voy a permitirme presentar a el maestro César Vázquez González. Él actualmente es candidato a doctor en Ecología y Pesquería por el Instituto de Ciencias Marinas de la Universidad Veracruzana. Él inició su carrera académica como licenciado en Economía por la Facultad de Economía, también de la Universidad Veracruzana. Realizó una especialidad en Gestión Ambiental con línea en Manejo de Recursos Naturales por la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de Baja California y posteriormente la maestría en Ciencias en Manejo de Ecosistemas en Zonas Áridas, Zonas Costeras y Estudio de Biodiversidad por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de California. Él es autor y coautor de capítulos de libro, también de diversos artículos científicos en revistas internacionales, indizadas y de alto impacto. También ha realizado exposiciones en congresos, tanto nacionales como internacionales, y actualmente trabaja dentro de la coordinación operativa del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y bienvenido. Hola, Deneb. Muchas gracias por la presentación. Un saludo a todos los que nos están viendo y o escuchando en la transmisión. Y sí, para no tardarnos más, el tema es resiliencia y vulnerabilidad de los sistemas socioecológicos, costeros, urbanos y periurbanos ante las inundaciones. Es parte del resultado de la tesis que desarrollamos durante 4 años y medio como parte del doctorado en Ecología y Pesquerías en el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías en la Universidad Veracruzana. Como introducción, pues la exposición y la vulnerabilidad por tormentas tropicales causaron cerca de 847,000 decesos humanos y 179 billones de dólares por pérdidas económicas relacionadas a todos los bienes y servicios asociados a las condiciones de los sistemas humanos. Para el 2050 se estima que el valor de las pérdidas económicas en las 50 principales ciudades de la zona costera en el mundo será entre 60 y 63 billones de dólares. En este sentido, entre 1951 y el 2012, 939 huracanes hicieron tierra en el territorio de México, de estos 477 en el Pacífico y 662 en el Atlántico, de los cuales 86 huracanes provenientes del Atlántico hicieron tierra en el estado de Veracruz. A la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos como los huracanes, se suma el cambio de uso de suelo y la pérdida de los humedales costeros en la planicie costera central del estado de Veracruz, la cual ha causado la pérdida de los servicios ecosistémicos como la protección contra tormentas y los desastres humanos por inundaciones. Las preguntas, problemas de investigación que surgen derivadas de este tema, pues es
Primero, la interacción dinámica entre la resiliencia y la vulnerabilidad cambia a lo largo de la trayectoria de los sistemas socioecológicos y de las fases del proceso de los desastres. En este sentido, las condiciones preexistentes del capital físico y social, la diversidad del capital social, la capacidad de respuesta interna y la capacidad de respuesta externa pueden explicar significativamente la probabilidad del daño en los capitales de los hogares por inundaciones. El daño, los elementos de la capacidad de absorción, como la diversidad del capital financiero, las condiciones preexistentes del capital humano y del capital social, así como la capacidad de respuesta externa, pueden explicar significativamente la probabilidad de la resiliencia, recuperación de los capitales en los hogares. El daño experimentado en cada una de las fases del desastre y los elementos de la capacidad adaptativa, como el aprendizaje a través de la experiencia y el conocimiento natural del sitio, pueden explicar la resiliencia y adaptación en el capital físico de los hogares. Y por último, pues la resiliencia y adaptación en el capital físico de los hogares puede explicar significativamente la probabilidad del daño en los capitales de los hogares. Como esto nos llevó a un objetivo general, el cual es construir un marco analítico para evaluar la interacción dinámica entre la resiliencia y la vulnerabilidad en la trayectoria de los sistemas socioecológicos en el contexto del ciclo adaptativo y de las fases del proceso de los desastres, y mostrar cómo interactúan los elementos como el estado de los capitales, la capacidad de absorción, la capacidad adaptativa y las diferentes aproximaciones de la vulnerabilidad y la resiliencia. Como objetivos específicos, pues fue realizar una revisión de la literatura de la resiliencia y de la vulnerabilidad para mostrar el debate teórico-conceptual entre los diferentes enfoques y construir la propuesta de marco analítico. A partir de desarrollar el modelo matemático para operacionalizar la interacción dinámica entre la resiliencia y la vulnerabilidad en los sistemas socioecológicos, costeros, urbanos y periurbanos. Una vez establecido este modelo, bueno, probar el modelo entre la resiliencia y la vulnerabilidad en el estudio de caso de la zona conurbada Veracruz, Boca del Río y Medellín, con base en los disturbios del huracán Stan en 2005 y Carl en el 2010. A partir de esto, analizar el peso del estado de los capitales, de los atributos de la resiliencia y del daño en la interacción entre la resiliencia y la vulnerabilidad a lo largo de la trayectoria del sistema socioecológico y de las fases de los desastres. Bien, como resultado 1 se obtuvo se hizo la revisión conceptual. Pueden ustedes observar que por un lado tenemos las perspectivas de la resiliencia y por el otro lado las aproximaciones y marcos de trabajo de la vulnerabilidad. En este sentido tenemos que hay 3 grandes perspectivas: la estabilidad, la persistencia, a partir de la resiliencia de la ingeniería, la resiliencia ecológica, y a partir de los sistemas complejos adaptativos, bueno, este ya incluye tanto la estabilidad, la persistencia y la transformación. Más tarde esto es adoptado por las ciencias sociales a partir de los marcos de trabajo como los medios de vida, la reducción de riesgo por desastres y la vulnerabilidad al cambio climático, que han ido evolucionando e incluyen tanto a la estabilidad, la persistencia y la transformación. Más adelante, surge la perspectiva de los sistemas socioecológicos a partir de los sistemas acoplados, igual de los sistemas complejos adaptativos, e empiezan a analizar no solamente la estabilidad y la persistencia, sino también ya en su conjunto con la transformación y el manejo de los servicios ecosistémicos, desde el marco analítico de los servicios ecosistémicos, que son los principios de la resiliencia. Para responder a la resiliencia y vulnerabilidad de quién o de qué, bueno, desde la perspectiva natural generalmente se utilizaban los diferentes niveles de integración ecológica, como los organismos, poblaciones, comunidades, ecosistemas y paisaje. Más tarde ya, desde la perspectiva de los sistemas socioecológicos, bueno, se entiende a todo el sistema ecológico integrado con el sistema social, lo cual nos da como resultado estos sistemas acoplados o sistemas socioecológicos. Y para su análisis, dentro de la parte del sistema ecológico, bueno, se puede abordar desde la perspectiva del capital natural y el marco analítico de los servicios ecosistémicos, los cuales son son transformados como recursos naturales por los medios de vida y sirven para producir los capitales tales como el capital social, financiero, humano y físico.
Estos además, para esta transformación, para producir estos, bueno, hay un resultado, el cual pueden ser desechos, contaminantes y otros. Estos sistemas pueden ser analizados desde una escala de individuos, personas, hogares, comunidades rurales, municipios, estados locales y países. Y bien, por el lado de la vulnerabilidad, bueno, tenemos que, a diferencia de la resiliencia, surgen las ciencias sociales, analizar la pobreza, los fallos económicos, la marginación, la distribución del ingreso, todas estas condiciones preexistentes resultado de los fenómenos aquí mencionados. La condición de los capitales activos como humano, físico, financiero, las capacidades y las condiciones de los medios de vida. Es adoptado también por las ciencias naturales para analizar las condiciones del sistema socioecológico y definida como la capacidad para tolerar los estresores y los choques. Ya en una perspectiva integrada, que son los sistemas socioecológicos, bueno, se enfoca en el análisis de los disturbios y del impacto que tienen los disturbios y amenazas naturales, producto de la sensibilidad, la exposición y la capacidad de respuesta, la cual es entendida como un resultado de la resiliencia y de la capacidad adaptativa. ¿Resiliente a qué? Bueno, pues para esto utilizamos la clasificación de los disturbios, los cuales pueden ser clasificados ya sea por su naturaleza, es decir, naturales o antropogénicos, o bien por su frecuencia y magnitud en estresores o choques. Bien, como resultado pues, de esa revisión obtuvimos el marco analítico que se propuso y el cual ya fue publicado este año, y es básicamente ese esquema que se desarrolla y se explica a lo largo del artículo, el cual se divide en 4 fases: la fase antes del disturbio, durante el disturbio, después del disturbio o la recuperación, y la fase del aprendizaje y de reorganización. Están colocados de esta forma los cuadrantes porque hacen una similitud con el esquema del diagrama de los sistemas complejos adaptativos en Walker et al. 2004. Entonces tenemos que en el paso número 1 tenemos a los sistemas socioecológicos, los cuales pueden ser analizados a partir de sus interacciones y a un nivel o escala de hogares. Ahora, inicia su recorrido el sistema socioecológico y en un primer momento, bueno, tenemos medidas como capacidad de respuesta externa, las cuales son las medidas de prevención del desastre, como los atlas de riesgo y la vulnerabilidad, los ordenamientos ecológicos del territorio y las medidas de protección y de conservación. Al no existir estas medidas de prevención, es decir, para evitar completamente el desastre, el sistema sigue avanzando en su trayectoria y entonces tenemos que ya hay causas antropogénicas como el cambio de uso del suelo para los asentamientos humanos, los cuales provocan una exposición de los elementos humanos a los estresores y choques como las inundaciones. Estas causas antropogénicas paralelamente generan una pérdida del capital natural, es decir, de la cobertura de los humedales costeros, los cuales proveen servicios ecosistémicos como la protección contra inundaciones, entre otros. Más tarde, en el paso 2, ya tenemos el sistema socioecológico a una escala o nivel de hogares, es decir, a los hogares, los cuales ya están en una situación de vulnerabilidad contextual previa a la ocurrencia del disturbio. Y tenemos que ya hay una exposición, la cual está dada por la ubicación de los elementos, de los capitales activos, tanto humanos, financieros, como físicos o naturales, ante la ocurrencia de los disturbios. Hay elementos dentro de la capacidad de absorción, como son los atributos de la resiliencia basados en los principios de Biggs, los cuales pueden ser como la diversidad, la conectividad y las variables lentas. La diversidad se refiere a ese portafolio de capitales activos que nos permiten reaccionar de forma diferenciada ante los estresores o los choques. La conectividad se refiere precisamente a la correlación o a la interacción entre estas variables y capitales y la forma en la cual pueden positivamente o negativamente retroalimentar a cada uno de los capitales. Y en el caso de las variables lentas, se refiere, por ejemplo, a situaciones como el cambio de uso del suelo, que avanza paulatinamente en los sistemas socioecológicos, como es el caso de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.
Bien, el sistema sigue avanzando en su trayectoria y todavía tenemos elementos, o mejor dicho, medidas de preparación del desastre. Es decir, ya no de prevención, sino vamos a preparar el desastre. Sabemos que puede ocurrir porque hay una condición de exposición inherente e inevitablemente sucederá. Entonces, se pueden llevar a cabo implementar sistemas de alerta, de evacuación, todo lo que se refiere a las medidas de protección civil para estar preparados y hacer frente, reaccionar de la manera más rápida ante los desastres. Bien, de ahí, de no haber estas condiciones, bueno, el sistema socioecológico sigue avanzando en su trayectoria y entonces ocurre el disturbio, el cual es una amenaza, el cual es una amenaza natural, es decir, la ocurrencia de los huracanes no son disturbios por sí mismos, son fenómenos hidrometeorológicos que ocurren y que de hecho ayudan al mantenimiento precisamente del régimen hidrológico de los humedales costeros para el mantenimiento de sus funciones ecológicas y de todos los bienes y servicios ecosistémicos que proveen. Sin embargo, cuando ocurren y lo que tenemos es que ya no hay estos ecosistemas, sino elementos humanos expuestos, bueno, el resultado es muy distinto. Entonces, para continuar con estos cuadrantes, nos vamos al modelo matemático para el análisis de la interacción entre la resiliencia y vulnerabilidad, y vemos que ya durante el disturbio, entonces la amenaza natural a un sistema socioecológico vulnerable bajo el impacto de un disturbio que se traduce en un desastre. Lo que era originalmente una amenaza natural se convierte en un disturbio y posteriormente esto, al combinarse con los elementos humanos, se convierte en un desastre. Este desastre puede ser explicado por la vulnerabilidad socioecológica, por la capacidad de respuesta externa, las medidas de atención y de emergencia durante el desastre, durante el disturbio, perdón, y la capacidad de absorción, es decir, todos estos atributos de la resiliencia que le van a dar a los hogares la capacidad de amortiguar y de absorber el daño, el impacto para disminuir el daño que causan las inundaciones. Para esto, bueno, tendrá que echar mano de los elementos, como los capitales y los activos, que le darán una capacidad de respuesta interna. Y la exposición, el cual puede ser medido por el tiempo y la magnitud. Esto, como tal, puede explicar el daño en los capitales. ¿Qué es el daño? Bueno, pues el daño no es más que la medida del desastre, la medida parcial y o total del desastre. Entonces, tenemos que, a partir de este entendimiento analítico y conceptual, se desarrolló un modelo de regresión logística ordinal múltiple en donde el daño está en función de la vulnerabilidad y de los elementos de la capacidad de absorción, es decir, de los atributos de la resiliencia. El daño es nuestra variable dependiente. Es un modelo de regresión logística ordinal. ¿Por qué? Porque tiene 6 categorías. 0, no daño. Puede ser un daño muy bajo, medio, un daño alto o muy alto. Y tenemos las variables dependientes, que son la exposición, el municipio en el que se ubican las viviendas de los hogares, la exposición por el nivel de inundación que experimentaron, las condiciones preexistentes del capital físico, la capacidad de respuesta interna, la capacidad de absorción o diversidad del capital social, las condiciones preexistentes del capital social de los hogares y la capacidad de respuesta externa dirigida a los hogares, es decir, la asistencia recibida por el gobierno durante la inundación. En la fase omega, es decir, después del disturbio, vamos a analizar la resiliencia ya no como un conjunto de atributos, como esta capacidad solamente de amortiguamiento, sino ahora puede ser medida como un resultado, es decir, como el tiempo de recuperación que le tomó a cada uno de los capitales regresar al estado cero, al estado antes de la ocurrencia del choque, en este caso de la inundación. Y tenemos todos estos elementos que pueden explicar a la resiliencia como un resultado reflejado en el modelo también de regresión logística ordinal múltiple, en el cual, bueno, la resiliencia, recuperación
en cada uno de los capitales de los hogares estará en función de la exposición del daño en los capitales de los hogares, de las condiciones preexistentes del capital humano, como la atención en el servicio de salud público-privado, las condiciones preexistentes del capital social, como la asistencia de familiares para poder recuperarse de las enfermedades a través de la atención del servicio público-privado, la asistencia de familiares, amigos o vecinos para la recuperación de los bienes perdidos, la capacidad de absorción dada por el capital financiero, esa estrategia financiera que utilizaron los hogares para cubrir el costo de las enfermedades, en el caso de la diversidad del capital financiero, el cual también puede ser una estrategia financiera para cubrir el costo de los bienes perdidos, la capacidad de respuesta externa, la cual es las medidas del gobierno dirigidas para que los hogares puedan recuperarse de las enfermedades, y la última variable, que es para recuperar los bienes perdidos. Y ya por último tenemos la fase del aprendizaje y la reorganización, que es un modelo de regresión logística binaria, ya no es ordinaria, es binaria, que explica a la resiliencia, pero ya no como una recuperación, sino como una capacidad, que es la adaptación, en función del aprendizaje, del conocimiento del medio natural y del daño total experimentado en los hogares. Entonces, esta resiliencia nos puede llevar a una transformación o autoorganización, lo cual nos lleva a una adaptación. Esto lo medimos a partir de las medidas de adaptación que hayan tomado los hogares en sus hogares, específicamente en el capital físico, es decir, si hicieron o no modificaciones después de la ocurrencia del disturbio para evitar inundarse o disminuir el impacto de las inundaciones. Y la cual es explicada bien pues, por las variables que tenemos aquí: conocimiento del medio natural, el aprendizaje y el daño. Bien, una vez planteado el modelo matemático, tratando de reflejar lo que exponemos analítica y conceptualmente, pues teníamos que probar dicho modelo, y para esto planteamos el área de estudio y la aplicación de este. El área de estudio como tal ya también fue publicada en el artículo que se muestra en la pantalla. Y aquí tenemos, bueno, es el área de estudio como tal. Tenemos la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río y Medellín. Pusimos la capa de inundación de protección civil, y lo que hicimos fue poner estos polígonos en rojo, que son las AGEPs del Censo General de Población y Vivienda del 2010, y estos fueron las áreas que resultaron afectadas por las inundaciones, la inundación fluvial durante el huracán Karl 2010. Entonces, a partir de esto, determinamos cuál era la población afectada, el tamaño del área afectada y el número de hogares dañados. Con base en esto, bueno, hicimos un muestreo aleatorio simple y asignamos las encuestas a cada uno de las AGEPs de los municipios correspondientes. Entonces, este es el número de encuestas que se aplicaron, es decir, el número de hogares encuestados, y este es el porcentaje que representan por cada una de las áreas. Hay que aclarar que el tamaño de muestra fue estimado originalmente en 357 encuestas. Sin embargo, no se pudo alcanzar la totalidad del muestreo debido a que en algunas AGEPs nos topábamos con que pues eran personas que no habían vivido tanto el huracán en el huracán Stan como en el huracán Carr en esa vivienda. Es decir, son personas que rentan, o hay muchas casas deshabitadas, casas en renta, casas que compraron posterior a estos disturbios, y una de las condiciones era precisamente que hubiesen habitado la vivienda desde el 2005, cuando ocurrió el huracán Stan, para poder hacer la comparativa y el recorrido a lo largo del ciclo del sistema socioecológico. Entonces, el total de muestreo que se alcanzó fue un 70%. Como resultado, bueno, tenemos que en la fase K el daño puede ser evidentemente explicado por la exposición. Sin embargo, a diferencia de Stan, en K hay algunas categorías que se ven en rojo, las cuales no fueron significativas. Sin embargo,
la prueba de el test para las variables con más de un grado de libertad nos arrojó que esa variable es estadísticamente significativa, por lo tanto es posible estimar las probabilidades a partir de estos coeficientes. Además, como vemos aquí arriba, por los valores P y de la desviación, la bondad de ajuste en términos globales del modelo de regresión ordinal múltiple para cada capital y por huracán, todos los números en negro nos muestran que son significativos, es decir, que pueden ser extrapolados a muestras de otras poblaciones con condiciones similares. Entonces tenemos aquí en el caso de la relación de probabilidades. ¿Y qué significa esto? Pues es simplemente el peso que tiene cada una de las variables, ¿no? Que es para responder a cada uno de los objetivos. Y podemos observar que aquellos hogares que realizaron modificaciones entre Stan y Carr, pues finalmente tendrán 4.7 veces más probabilidades de experimentar un menor daño en el capital humano, 17 y hasta 1.403 veces más probabilidades de experimentar, 33 veces más probabilidades de experimentar un menor daño en el capital físico. Esto con base en los resultados del modelo que se corrió de cada capital en función de las variables, es decir, capital humano en función de estas variables, capital físico, capital financiero, capital natural y el capital social. Y aquí tienen ustedes en esta gráfica las probabilidades y cómo es que aumenta dramáticamente el daño, la probabilidad del daño de un choque a otro, es decir, del 2005 al 2010, y esto se debe simple y sencillamente al cambio en los valores de la exposición, mientras en Stan 2005 sí tuvimos hogares en las categorías de 1 a 25 centímetros de agua dentro de la vivienda. En CAR 2010 ya no es así, ya no ocurrió de esa manera. Tenemos que todas las viviendas empezaron a presentar valores de 26 a 50 centímetros y fueron los valores de referencia contra los que se corrió el modelo. Entonces vean cómo cambian significativamente las probabilidades de un daño del daño entre un choque y otro, y esto simple y sencillamente debido al cambio en la magnitud, es decir, al cambio en la exposición, en el nivel de la inundación, a pesar de el cambio de la adaptación que siguieron algunos hogares, que si bien influye, pues vemos que esto nos da luz acerca de los umbrales, los cuales una vez que rebasa cierto nivel o magnitud el choque, es decir, la inundación, pues los hogares ya no son capaces de absorber el impacto y por tanto el daño sigue aumentando. Y vean, para ejemplificar esto que les comento de la exposición, los puntos corresponden a los hogares que fueron georreferidos, los cuales se encuestaron. Mientras el punto sea de un color más verde, pues es un nivel de exposición menor. Mientras más rojo, pues será un nivel de exposición mayor. Entonces vean cómo cambia significativamente la exposición de un choque a otro. Y de la misma forma tenemos el comportamiento en la probabilidad. Bien, una vez que estos hogares pasan a la fase omega, la resiliencia de recuperación, pues se obtuvieron también los valores, las probabilidades por cada uno de los daños de las categorías del daño en los capitales, y esto, bueno, pues lo que nos demuestra es que mientras mayor sea el daño, mientras tenga una categoría más alta, pues la probabilidad de la resiliencia de recuperación será menor. Y esto influye finalmente, independientemente de las otras variables dependientes y de la capacidad de absorción que tengan los hogares para poder recuperarse del impacto, del daño, pues vean ustedes cómo mientras en Stan 2005 tenemos casi prácticamente un 50% de hogares en la categoría de resistentes, es decir, que no sufrieron daño, pues esto disminuye significativamente ya en CAR 2010, ¿no? En CAR 2010. Y vean cómo aumenta también la probabilidad de los hogares de tener una resiliencia muy baja. Y así, vean, es el mismo comportamiento, se ve mucho más acentuado, por supuesto, en el capital físico de los hogares, es decir, los daños a la vivienda y la pérdida de los bienes y enseres domésticos dentro de la vivienda.
Y por último, bueno, llegamos a la fase alfa, que es la otra parte de la resiliencia y adaptación, y vemos cómo el daño total experimentado, pues es la característica que mejor explica el que los hogares lleven a cabo una resiliencia y adaptación, es decir, una modificación en sus hogares para evitar inundarse o para disminuir el impacto de las inundaciones. Estas son las ecuaciones. A diferencia de Stan 2005 en CAR 2010, tanto el conocimiento y el aprendizaje no son significativos y evitamos modelarlos para poder conseguir una bondad de ajuste aceptable y poder extrapolar este modelo a muestras de otras poblaciones con condiciones similares. Bien, como consideraciones finales, pues tenemos que la exposición tiene el mayor peso y explica la probabilidad del daño en los capitales. Además, determina los umbrales de estos, es decir, el punto en el cual los hogares ya no son capaces de amortiguar el impacto de las inundaciones e inevitablemente sufrirán daños en cada uno de sus capitales. El capital físico, las viviendas con más de un piso, pues evidentemente aumenta la probabilidad de un daño más bajo en los capitales humano, físico y financiero. Sin embargo, y vuelve a ser relevante la exposición, es poco relevante cuando la exposición rebasa los 150 centímetros de inundación en las viviendas. La adaptación, es decir, las modificaciones a la vivienda, aumentan la probabilidad de un daño más bajo en el capital humano y en el capital físico. Sin embargo, independientemente de las modificaciones, como vimos en los resultados y como se ha encontrado en otros estudios, pues también de la misma forma llega un punto en el cual cuando la exposición rebasa ciertos umbrales, pues las modificaciones a la vivienda, la adaptación también deja de ser un punto clave para poder absorber el impacto de los choques. Ahora bien, hay que aclarar que una condición particular del sistema socioecológico de los hogares analizados es que, pues, cuando encuestamos, lo que hicimos fue preguntar todo acerca del huracán Stan en 2005. De ahí preguntamos, bueno, entre Stan 2005 y CAR 2010, ¿hicieron modificaciones en su vivienda para evitar inundarse o disminuir las inundaciones? Y efectivamente, el 16%, como vimos en los resultados, dijeron que sí. Aquí el problema es que, y una de las cuestiones que inferimos es que los habitantes hicieron modificaciones con base en su experiencia de lo ocurrido que fue en Stan 2005. Y como les mostré en los resultados, en el comportamiento de los choques, el aumento en la intensidad, en el impacto de los choques fue dramático, hubo un cambio significativo. Entonces, las modificaciones o la adaptación que pudieron haber llevado a cabo, pues realmente fueron basadas en la ocurrencia de un choque muchísimo menor al que ocurrió en el caso de CAR en el 2010. También el tiempo de evacuación de la vivienda aumenta la probabilidad de un daño más bajo en los capitales humanos, por supuesto, y en este caso porque el capital humano fue medido con base en la presencia y o ausencia de enfermedades en los miembros de los hogares. Entonces, si son capaces de evacuar la vivienda antes de la inundación, evidentemente no estarán expuestos a enfermedades por la exposición al agua de la inundación, como pueden ser las enfermedades que se evaluaron como enfermedades de las vías respiratorias, gastrointestinales, de las vías urinarias, enfermedades y enfermedades en los genitales, o bien enfermedades dermatológicas asociadas con la piel. En contraste con la asistencia recibida por la capacidad de respuesta externa, la asistencia recibida por el capital social aumenta la probabilidad de un daño más bajo, y esto puede deberse o podría deberse a la capacidad que tienen el capital social, es decir, los familiares, los amigos y los vecinos, de reaccionar más rápido y dar una respuesta más rápida para acudir al auxilio que las instituciones del gobierno.
El acceso al servicio médico implica mayor probabilidad de resiliencia y recuperación en el capital humano. La diversidad en el capital financiero explica una probabilidad más alta de una resiliencia y recuperación en el capital humano. Esta diversidad en el capital financiero ayuda a la recuperación de otros capitales, como se muestra en los resultados. Sin embargo, y aquí es un punto muy interesante, cuando un hogar se ubica en la categoría ahorro o deuda, esto se convierte en un pasivo, lo cual explica la probabilidad de una resiliencia y recuperación más baja en el capital financiero. Es decir, y aquí hay que tener mucho cuidado, generalmente todos los artículos y estudios, bueno, analizan las bondades del capital financiero y esto es parcialmente correcto. Sirve para la recuperación de otros capitales activos, pero cuando se da en categorías como ahorro o deuda, pues lo que observamos es que eh, lo que sirve para recuperar otros capitales termina convirtiéndose en un pasivo en el mediano y largo plazo. Entonces, este tipo de resultados también debieran ser considerados y tal vez en un futuro transitar más allá de un marco analítico de capitales activos y de un portafolio, de un balance de general de los hogares para tener una contabilización más precisa de las ganancias y o pérdidas del impacto de los choques y estresores. El daño en los capitales de los hogares puede explicar la probabilidad de la resiliencia y recuperación y de la resiliencia y adaptación en el capital físico de las viviendas. Más importante, este es el puente conceptual para explicar la interacción entre la resiliencia y la vulnerabilidad. Miren, una de las interrogantes que nosotros tuvimos como parte de las preguntas, problemas de investigación fue salirnos de ese debate conceptual, el cual lleva más de 30 años acerca de que si la resiliencia y la vulnerabilidad son caras opuestas de una moneda, es decir, son antónimos, que si una explica otra, que si son factores concluyentes una de otra, pero son conceptos aislados. Nosotros, a partir de hacer esa revisión conceptual y analítica, lo que llegamos a la conclusión después de revisar todos los marcos desde la reducción por el riesgo de desastres, la vulnerabilidad al cambio climático, los medios de vida, desde los marcos del sistema socioecológico, sistema humanos acoplados. En el artículo que les mostré, hicimos una tabla, compilamos una tabla con todas las definiciones y después de revisarlas exhaustivamente, notamos que realmente todas las corrientes están hablando exactamente de lo mismo, pero nos gusta, somos, ¿cómo decirlo?, un poco adictos a crear nuevos conceptos, nuevas palabras, y realmente estamos hablando de lo mismo, lo que en un marco le llaman capacidad, en la otra es coping capacity, lo que en el otro puede ser impact response, impact capacity, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, vamos a salirnos de este debate conceptual, vamos a poner las cajitas en el lugar en el que le corresponden en cada una de las fases del desastre y de las fases del ciclo adaptativo de la trayectoria de los sistemas socioecológicos y nos dimos cuenta que más allá de una relación de causalidad o una relación directamente que explique una a otra, lo que hay es simplemente una interacción dinámica que va cambiando a lo largo de la trayectoria. Y cómo mostrar esta relación dinámica, cómo hacer un puente conceptual para mostrarla, pues lo que hicimos fue ir modelando el daño a través de cada una de las fases. Como dijimos al inicio, bueno, pues el desastre es la combinación de las condiciones naturales y las condiciones preexistentes. Bien, y no es más que el impacto de los disturbios en los capitales de los hogares. ¿Cómo medimos este desastre? Pues a partir del daño. Entonces, ¿qué es el daño? Pues finalmente es el daño es la medida del desastre y puede ser explicado pues por las condiciones mismas del desastre. ¿Y cuáles son esas condiciones si observamos conceptualmente?
Pues las condiciones preexistentes que no son más que la vulnerabilidad contextual. Y de esta manera podemos ir llevando a lo largo del ciclo tanto a la vulnerabilidad, pero explicada a partir del daño, y mostrar cómo va interactuando con la resiliencia según sea esta entendida como un conjunto de factores, como un resultado a partir del tiempo de recuperación o como una capacidad de adaptación o como un resultado en cuanto a las estrategias seguidas de si modificaron, si llevaron a cabo o no modificaciones en el capital físico. Bien, como epílogo, pues no hemos aprendido, y me refiero a nivel institucional y en el orden legislativo, no hemos aprendido. Y observen, esta foto es de mi autoría, fue tomada en el 2012, perdón, 2 años después de la ocurrencia de CAR 2010, y así se encontraba en ese entonces. Esta foto es reciente, esta foto es ya actual. Entonces vean los humedales herbáceos que se están rellenando en zonas donde alcanzó más de 2 metros, como estos puntos rojos, más de 2 metros la inundación. Y lo peor es que esto fue rellenado y tiene de 2 a 3 metros por arriba del nivel de estas viviendas. Entonces, bueno, pues como cuando llevamos a cabo las encuestas con los hogares, que pues ya en la plática con las personas nos decían un par de señoras, nos decían, mira, joven, ¿tú qué crees que va a pasar cuando vuelva a llover, si así como llovió en el 2010, si ya rellenaron 3 metros arriba de nosotros? Pues nosotras no estudiamos, pero no hace falta estudiar para saber que el agua se nos va a venir a nosotros. Entonces, pues las condiciones seguirán empeorando. No tenemos a ciencia cierta para decir mañana o pasado o el próximo año va a ocurrir. Lo que sí podemos pronosticar es lo que va a ocurrir o el resultado que va a haber de ocurrir nuevamente un choque de esta naturaleza y con esta magnitud. Pues como agradecimientos a la directora de este trabajo, quien hizo posible ir vislumbrando cada una de estas partes, la doctora Sofía Ávila Foucault, al doctor Leonardo Ortiz Lozano, quien fue mi tutor en el doctorado, a la doctora Patricia Moreno Casasola y al doctor Alejandro Granados, al CONACYT por la beca doctoral, al Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías por todo su apoyo institucional, la beca de movilidad de la Universidad Veracruzana, al Instituto de Investigaciones Económicas y a los proyectos como la UNAM PAPID, al proyecto TRACE, al proyecto de Semarnat CONACYT, al Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, al CEMDA Coatepec, al INECOL por todo el financiamiento otorgado, a la Asociación Civil de Investigación Aplicada a Socioecosistemas, a la Asociación de Colonos de Floresta y Asociación RUFAC, que nos dieron entrada y nos facilitaron mucho la interacción con las personas para poder responder las encuestas en el menor tiempo posible, facilitarnos mucho el trabajo, a la Universidad TecMilenio Campus Veracruz, porque nos proporcionó a través de su sistema de servicio social a los chavos que hicieron un magnífico y excelente trabajo a la hora de levantar las encuestas, que es la base para poder alimentar todo lo que fue planteado conceptual y analíticamente. Y por último, bueno, y no sin ello menos importante, a FICAS Construcciones, al grupo MCB y a GICS, quienes en este último año participaron apoyándome personalmente para poder haber concluido esta investigación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Les recordamos que acabamos de escuchar a el maestro en ciencias César Vázquez González, quien nos habló sobre la resiliencia y vulnerabilidad de los sistemas costeros ante las inundaciones. Estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de la página de Facebook del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, y los invitamos a hacer sus preguntas en el chat para que se las podamos hacer llegar a César. Y mientras, en lo que hacen cualquier comentario extra que quisieran agregar, César, muchísimas gracias por la presentación. La verdad es que está muy interesante el tema y desgraciadamente muy de moda, ¿no? O sea, cada vez se inundan más lugares que nunca se habían inundado, y los que se
históricamente se han inundado, pues todavía les va muchísimo peor, ¿no? Peor. Voy a empezar comentando que Graciela nos pide la fuente del artículo tan interesante que nos estabas mencionando, pues te lo vamos a poner en el chat en un momentito. No se preocupen, les vamos a compartir los artículos derivados de la tesis de César que nos presentó. Mar nos preguntaba qué son las AGPS y Juan Miguel ya nos explicó. Y ahora sí, alguna pregunta. ¿El modelo que nos estás presentando solo funciona en huracanes o se podría usar con otros estresores, por ejemplo en Tabasco con el desbordamiento de la presa? Sí, puede ser aplicado para casos de Tabasco porque ahí lo que tenemos es una inundación, o sea, tenemos a la amenaza natural, al choque, que en este caso pues, es el fenómeno, el huracán, ¿sale? Pero el tipo de inundación que ocurrió, por ejemplo, en Tabasco, que fue, pues ya tenemos ahí asociado y aceptado un mal manejo de las presas, finalmente esto derivó en una inundación fluvial, es decir, no pluvial, no derivado precisamente de la precipitación pluvial puntual en el sitio. Entonces, de la misma forma, la inundación que tuvimos aquí en CAR 2010 fue una inundación en la cual pasa el fenómeno natural CAR 2010, llueve, pues se inunda por ahí en menor o mayor medida algunos hogares, pero cosa en la que desgraciadamente, y es doloroso decirlo, pues ya están adaptados a que eso ocurra, no sucede nada, 2 días, pero el meteoro sigue y se impacta en la zona montañosa del Pico de Orizaba, y ahí es cuando viene lo peor, que viene todo viene el bajón de agua, el desbordamiento, y como ya había llovido un día antes, ya la lámina del agua estaba saturada. Entonces viene corriendo el agua y a eso súmale que ya había elementos humanos donde antes había humedales, ya tienes una pérdida de servicios ecosistémicos. Entonces lo que se da es una inundación fluvial repentina que se deriva de todo esto y de la saturación también de la lámina de agua, y pues esto hace impredecible. Entonces la inundación se da en cuestión de 30 minutos, que es lo que reportan en muchos capítulos del libro las personas, y en la serie de inundaciones del CENAPRED también es reportado. O sea, en cuestión de 30 minutos subió el nivel de agua súbitamente. No hubo oportunidad de respuesta. Como muchas personas dicen, cuando las entrevistábamos, encuestábamos, nos inundamos en seco, porque estaba soleado completamente cuando se inundaron. Entonces sí puede ser utilizado para el caso de Tabasco. Muchas gracias. Que estas aplicaciones que nos mencionan, pues no nada más es para casos de huracanes, ¿no? Sino para otro tipo de meteoros como lo mencionas. Edgardo pregunta, ¿qué tipo de modificaciones hicieron los habitantes y qué tipo de modificaciones se recomiendan? Y aquí quisiera unirlo a un comentario de Juan Miguel que menciona que también habría que considerar las acciones que hayan realizado los gobiernos desde alertamientos, desasolves o reubicaciones. Entonces, no sé si nos puedas hablar un poco al respecto. ¿Qué tipo de modificaciones hicieron? Nosotros les preguntamos, primero, entre Stan y CAR, ¿hiciste modificaciones? Sí. Y les preguntamos qué tipo de modificaciones realmente no las consideramos como una categoría que jugara en el modelo, solo si hicieron o no modificaciones. Lo que sí les puedo mencionar, porque tenemos pues, un registro fotográfico, el cual no mostramos, y lo tenemos en el registro de las encuestas, es que la mayoría, como fue en Stan 2005, que fue una inundación muchísimo menor, que además no fue fluvial, fue enteramente pluvial, solo fue fluvial en una de las AGEPs. Ahí realmente solo hicieron bordos, ¿no? El típico que subes 2, 3 escalones a la casa y luego bajas, ¿no? Y ya con eso ahí contienen el agua afuera. El problema es que como hicieron ese tipo de modificaciones, cuando viene CAR 2010 y es una cuestión de aumento significativo en la magnitud, eso ya no sirvió. O sea, el agua entró de igual manera y todo quedó inundado.
Y se quedó ahí adentro. Ese fue el tipo así es, ese fue, y peor aún, ¿no? Porque costó todavía más trabajo sacarlo. Entonces, ese fue el tipo de modificaciones que hicieron. Luego, les preguntamos, oye, ¿y después de CAR hiciste modificaciones? No, mijo, o sea, me voy a inundar como quiera. Algunos sí hicieron modificaciones. No, pues sí, levantamos un segundo piso, mínimo subimos todas las cosas y pues nos vamos, ¿no? Pero quienes dijeron, no, pues es que por cuestiones económicas, no, no, yo, o sea, como quiera me voy a inundar. Así de dramática es la situación. Claro, ya están acostumbrados, ¿no? Nada más están esperando. Así es. Oye, ¿y el gobierno hizo algo? ¿Tomó algunas acciones entre uno y otro, aparte de este relleno que estuvieron poniendo y que ahora es una barrera? No, siguen construyendo, siguen construyendo, siguen construyendo. Ahí hay un problema legal e institucional. Y el problema es que solo se le ha dado un enfoque y puntual atención a los manglares. Ya sabemos, ¿no? Estuvieron de moda, siguen de moda, y cuando parece que ya pasaron, pues algo sale y siguen estando más de moda. Y no se le presta la debida atención a todo lo que hay detrás de los manglares y que de hecho guardan una conectividad ecológica muy importante, como lo son los humedales herbáceos de agua dulce. Y entonces, como hay ahí un vacío legislativo, se aventaron por ahí a hacer una política pública, pero realmente en la ley como tal no hay una ley, no hay una NOM siquiera para humedales, así tal cual, humedales, NOM. Esto es lo específico para humedales y esto se puede o no se puede hacer, sea del orden municipal, federal, estatal, lo que tú quieras. Esto no se puede hacer. Pues entonces se da una serie de situaciones en la cual queda desregulado y siguen rellenando, siguen rellenando. ¿Por qué? Y hay que considerar esto muy importante, que sí lo mostramos en el artículo del área de estudio. La evolución y la trayectoria del cambio de uso del suelo en este sistema socioecológico anteriormente era agrícola y ganadero. Entonces, ¿qué sucede? Que todo eso ya está gran parte, no todo, está potrerizado. Entonces, pues vamos a vender, y como es un potrero, pues no es un humedal, cambias de uso de suelo, no pasa nada. Entonces, esa es una situación. O sea, realmente sigue en aumento la construcción de viviendas, como se los mostré ahí en estas imágenes. Hay otras todavía más dramáticas hacia las AGEPs del municipio de Medellín, que ya por cuestiones de tiempo no puse, y de espacio, pero siguen construyendo. Entonces, pues la situación va a seguir continuando. O sea, realmente no hay una medida como tal. Ok, oye, nos estabas justo ahorita hablando, ¿no? De que no hay medidas, de que no hay unas normas, no hay leyes, etcétera, etcétera. Y nos estás platicando parte de tu trabajo en la aplicación de un modelo, ¿no? Tanto conceptual como analítico. Pero nos pregunta Biomar si ¿cuál es la utilidad o aplicación práctica del modelo conceptual y analítico que nos estás proponiendo? ¿Solo es académico? ¿Esta información se le hace llegar a los gobiernos, a los tomadores de decisiones? Porque mucha gente se queja de esta desenlace o este que no hay vínculo entre la academia y el resto del mundo, ¿no? Entonces que Sí. la academia está trabaja y trabaje, pero nadie se entera de lo que está pasando. ¿Cómo estaría relacionado o aplicado esto? Mira, nosotros, pues ahorita estamos en la parte académica, ¿no? Ya concluyendo todo lo que tiene que ver académico, ahora sí que cerrando esa puerta. Estamos ya por iniciar por ahí bueno, no por ahí, sino ya estamos ya nada más por terminar de definir bien cómo van a quedar ordenados los otros 2 o 3 artículos que salgan de la tesis, pero eso sí van a tener un enfoque puntual y ya mayor de políticas públicas. ¿Y para qué sirve? Por ejemplo, ¿cómo se les podría mostrar? Lo primero es, bueno, ya tienes identificadas las variables, las que sí, las que no, por derivado del resultado de estas encuestas. Eso lo podemos comparar con los atlas de riesgo y de vulnerabilidad que ya están, que ya han sido generados. Vamos a ver realmente si lo que tú estás diciendo que es muy vulnerable, pero que tiene una escala de trabajo mayor,
vamos a ver realmente a una escala menor de trabajo realmente si es significativo o no. Entonces, lo que yo encontré, y vamos a tratar de priorizar en qué medidas se debe influir más para evitar ya sea o mitigar el daño o para recuperarte más rápido o para tener una capacidad, una mejor capacidad de adaptación. Para eso puede ser aplicable. Finalmente esto nos va a servir para decir, mira, está muy padre este ordenamiento ecológico del territorio, pero dada la escala que usaste, fíjate que tal estudio te está diciendo que no, que aquí va a pasar esto, entonces tienes que ser más específico y enfocarte a estas medidas porque tu escala de trabajo está muy por encima de lo que se requiere. Para ese tipo de estudios puede ser aplicable, para comprobar también si realmente todos los índices de riesgo y de vulnerabilidad que se han generado realmente, a priori, realmente están reflejando lo que, lo que puede o va a ocurrir. Y es finalmente un modelo de probabilidad de lo que va a ocurrir bajo estas condiciones. Justo está bien hacer ese enlace, ¿no? Entre pues lo que les está saliendo y cómo decirle a los tomadores de decisiones o a los que hacen los ay, se me olvidó, estos del territorio, pues que no son así las cosas, ¿no? Oye, nos acercamos al final, hay dos preguntas más que te quiero hacer. La primera es de Juan Miguel y pregunta que si están considerando dentro de tu modelo los estratos socioeconómicos, en el sentido de que una población rural tiene menor capital físico y menor exposición. Esa es bueno, todas las preguntas son muy interesantes, pero esa en particular, ya en varias exposiciones que he tenido, y de hecho, desde que mandamos el artículo conceptual y analítico, nos la hicieron, y es, bueno, y lo rural en donde la realidad es que puede ser, puede ser extrapolado, pero debe ser considerado con mucha cautela, porque como bien menciona, las condiciones del capital físico son muy distintas en el medio rural. También lo son el capital social, por ejemplo. El capital social aquí sí jugó un papel muy importante, tiene un peso en evitar el daño, en recuperarse más rápido, pero tiene mucho mayor peso en las comunidades o en las localidades rurales. También el capital natural, y ese yo creo que es el más importante. En la zona urbana y periurbana ya hay una desconexión total, al grado que el capital natural nosotros lo medimos y lo integramos a partir de la percepción del uso que que todavía le dan las personas, ¿no? A partir de uso recreativo, el uso para ganadería, para pesca, y realmente fue mínimo, pero porque ya es un área ya urbana y en algunas AGEPs periurbana, pero lo rural es otra dimensión completamente. Entonces, sí podría ser considerado el modelo, pero tal vez cambiando yo diría las variables independientes, ¿no? Es decir, las que explicarían la función de enlace, la probabilidad, porque, repito, son condiciones distintas. Entonces, puede ser considerado de manera generalizada, pero yo sí me lo tomaría con mucha cautela. Realmente no me atrevería yo a decirte que, mira, esta es la receta para lo rural. No. Está súper bien porque de manera indirecta nos contestaste una tercera pregunta que no te iba a hacer por falta de tiempo, pero ya nos la contestaste. Muchísimas gracias. Y ahora sí, la última, antes de despedirnos, pregunta César, que de todos tus resultados obtenidos, ¿cuál consideras la mayor aportación de tu investigación? Y bueno, te felicito por tu exposición. De todos los resultados, yo creo que la descripción de los umbrales. De todos. Algo que ya se sabe, algo que, pues sí, cuando el impacto del choque rebasa los límites del sistema, pues ya no es capacidad de absorber. Sí, algo que ya se sabe, pero que que no había sido medido para todo el ciclo en un solo estudio, para todo el ciclo, y llevar el daño a través de cada una de las fases. Y de esta manera decirte, mira, ahí va la vulnerabilidad caminando con la resiliencia. No tienen una relación de causalidad.
pueden explicar diferentes resultados, diferentes elementos, pero no tienen una relación de causalidad. Interactúan, sí, hasta ahí. Y aquí está todos los resultados que nos dicen por qué el daño puede explicar en mayor o menor medida y cómo va determinando los umbrales en la capacidad de recuperación, en la capacidad de adaptación, pero más importante, cómo regresa en el ciclo y esa misma capacidad de adaptación puede después explicar que un sistema sufra menor daño, como lo mostramos aquí haciendo el recorrido 2 veces a lo largo del ciclo. Yo creo que esa es la principal aportación, haber logrado mostrar eso, haber llevado el daño junto con la resiliencia a lo largo de todo el ciclo y mostrar los umbrales. O sea, mostrar, mira, y más allá de que haya una relación de causalidad, probablemente esto va a ocurrir. Así están los datos. Está muy bien, ¿no? Como que conjuntar todo lo que la gente ha dicho, pero comprobarlo. Exacto, exacto. Pues muchísimas gracias. Les recordamos a todos, bueno, muchas gracias a el maestro en ciencias César Vázquez González, quien nos habló sobre resiliencia y vulnerabilidad de los sistemas costeros ante las inundaciones. Quedan algunas preguntas y comentarios que se las vamos a hacer llegar al maestro para que le dé seguimiento y se los vamos a contestar en el transcurso de los días. Por favor, no se desesperen y a todos les vamos a contestar. Agradezco a todas las personas que nos acompañaron en el día de hoy en este webinario del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera y a quienes estén viendo esta retransmisión en su momento, la pueden ver por Facebook y también la pueden ver por nuestro canal de YouTube. Simplemente nos queda invitarnos a nuestro próximo webinario que va a ser el 18 de junio, en donde vamos a hablar sobre unos dispositivos que se conocen como biohots para la rehabilitación de servicios ecosistémicos marinos. Pues muchísimas gracias, César, y pues gracias a todos por estar aquí. Nos vemos pronto. Hasta luego. Muchas gracias, Deneb. Gracias a todos. Hasta luego.